A los humanos nos oprime en ocasiones la salud, una salud atormentada, una salud discorde en nuestros deseos, emociones que en ocasiones no son las que nosotros deseáramos por las circunstancias que atravesamos, o bien experiencias que siempre van dejando en nosotros algo no tan agradable. Y hemos venido aprendiendo a través de esta serie cómo Jesucristo, uno de sus máximos propósitos fue traer liberación a todos los humanos de esta tierra. Hemos entendido también cómo, muy a pesar de que cuando se escucha sobre el ministerio de la liberación, se habla de demonios, se habla de exorcismos, se hablan de muchas cosas, y esto en la realidad es cierto. Pero en lo personal yo creo que hay cosas importantes que no tienen únicamente que ver con demonios, sino con carácter, con actitudes personales que a veces dañan más que las posesiones demoníacas. El tema de hoy, con el cual cerramos ya un año, 3 meses aproximadamente de enseñanzas sobre el poseer la tierra, nos habla de cómo mantener la liberación. Yo quisiera preguntarles a ustedes si a través de todo este conocimiento han sido libres de algo, de alguna cosa. Porque acuérdense, muchas de las ocasiones se nos ha enseñado sobre la imposición de manos en las personas para que dejen muchas cosas. Pero Jesús dijo, la verdad les hará libres. El conocimiento de la verdad les hará libres. Entonces, recordemos que existen 3 plataformas para estar ausente de algunas obligaciones o responsabilidades por exposición a influencias espirituales. El no seguir dominado por pasiones, por enfermedades o por espíritus inmundos, eso es lo que es la liberación. Y una vez que los humanos logramos obtener esto como un regalo de parte de Jesús, la pregunta es, ¿cómo podemos seguir manteniendo esa libertad en un mundo tan caótico, en un mundo que nos atropella, en un mundo tan difícil? El enemigo de Dios, el enemigo nuestro, se vale de toda clase de engaños para mantener en esclavitud y en cautiverio al hombre natural. Qué bueno que nosotros dejamos de ser hombres naturales. Y Cristo Jesús ha forjado en cada uno de nosotros al hombre espiritual. La pregunta es, ¿cómo es que el enemigo, Satanás, mantiene esclavos y en cautiverio a tantas personas? Aunque parece paradójico, el primer arma que Satanás usa para esclavizar la mente de los hombres es la religión. Porque es la religión la que a través de tanto tiempo trata de poner en los pensamientos del hombre que a través de ella se puede llegar a Dios. Es la religión la que le dicta a Dios cómo es que el hombre debe de pensar para alcanzar la salvación. Cuando Dios ha dicho, esta es la forma. La religión es un arma que Satanás usa entonces para esclavizar la mente de los hombres. Y a través de una religión, la falsa enseñanza, las herejías, un conocimiento discurrido, no completo, que nos hace pensar que la voluntad de Dios en ocasiones es la fatalidad. Si no pensemos, esta pregunta y respuesta que nos hacemos constantemente a situaciones catastróficas que observamos en el mundo. ¿Por qué es que Dios lo ha permitido? Observamos una masacre a través de Adolfo Hitler y las personas preguntando, ¿y Dios dónde está? Observamos comunidades que se hunden en la pobreza, en la miseria y en la muerte y preguntamos, ¿dónde está el Dios de amor? Todo porque el hombre llega a pensar que la voluntad de Dios es fatalidad. No queremos entender que son las falsas enseñanzas que recibimos del mismo hombre,
No queremos entender que es un falso conocimiento, un conocimiento discurrido, escuchado a través de las religiones, lo que ha causado la fatalidad de la humanidad. La clave para que nosotros podamos obtener y mantener la libertad que Cristo Jesús ofrece es destruir el engaño. El apóstol Pablo decía, vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 5. Un versículo muy conocido por todos nosotros, ya lo conocemos. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es la única forma como los humanos podemos obtener y mantener la libertad que Cristo Jesús nos ha ofrecido a través de su muerte. ¿Qué es el engaño? Tengo 3 cosas que nosotros podemos responder para globalizar o bien entender a la perfección lo que es el engaño. Hacernos creer o hacerle creer a alguien lo que es falso. ¿Cuántas veces se te dijo te amo? ¿Cuántas veces se te dijo te estimo? ¿Cuántas veces se te dijo amigo? ¿Y cuántas veces se te dio la espalda? ¿Cuántas veces las actitudes de las personas que te dijeron que tenían empatía contigo, las actitudes no tenían relación con la forma debido a actitud que tenían para contigo? El no querer la verdad. Son muchos los humanos en el mundo que en lugar de buscar una relación con Cristo Jesús y con Dios, corren a través de una religión. Corren tras una religión. Y si la religión no llena los requerimientos que ellos necesitan o que ellos están ansiosamente por llenar a través de esa clase de conocimientos, el hombre va y busca otra. En la actualidad los hombres están corriendo por las religiones de más moda, no sé si te des cuenta. Hace algunos 15 años corrían detrás del Corán o corrían detrás del hinduismo. Hoy en la actualidad están corriendo detrás de las religiones orientales. Y así son los humanos. Están buscando satisfacer el vacío que hay en sus corazones y el único que puede llenar esos huecos, el único que puede llenar esos vacíos es Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús cuando llega a nuestras vidas que entonces nos da el conocimiento del deseo de Dios y nos permite tener libertad. ¿Ha sentido usted esa libertad? Entonces necesita mantener esa libertad. Nos urge saber cómo podemos seguir libres, no volvernos a esclavizar de aquello que antes nos oprimía. Maquinar para equivocar. No sé si se da cuenta que aún los hombres con pensamientos perversos están maquinando para poder esquivar o equivocar a las personas que están ansiosas de creer en algo. ¿En qué desea creer el hombre? Es una buena pregunta. A ver, vamos interactuando. ¿En qué cosas desea creer el hombre? En que su esposa le es fiel y le ama. Importantísimo. ¿Y la mujer en qué piensa? Lo mismo. Que le sea fiel, que no le falle. Otras cosas más que piensan los humanos. En que sus hijos son los mejores y nos volvemos ciegos. ¿No es cierto? Mi hijo no. En que Dios nos va a responder en cualquier situación y es cierto. Depende cómo confrontemos las situaciones delante de Dios. Porque el hombre piensa que no importa lo que haga, Dios es bien bonachón, es muy bueno y va a responder de todas. ¿En qué más? En que lo que está haciendo o practicando es lo verdadero. ¿Qué más? O sea,
se busca una estrategia para convencernos de que lo que estamos haciendo es cierto. Decíamos hace una semana, hay razones que el hombre fundamenta en sus pensamientos y todas las razones son válidas. ¿Son válidas? Todas las razones que dijimos se justifican. Todas las razones tienen una justificación. Y todas las justificaciones tienen un valor para las personas. Pero delante de Dios, no. No. Entonces los hombres pensamos y queremos creer muchas cosas. El detalle es saber si estamos pensando conforme al pensamiento de Dios. Refutar los argumentos. Contratar todas las proposiciones que son contrarias a lo que Dios desea en nuestra vida. Yo haría una pregunta más. ¿De qué forma, tanto tú como yo, nos estamos capacitando en el área intelectual, espiritual, bíblico, para refutar todos los argumentos que brincan, que saltan, para rechazar el señorío de Dios sobre la vida del hombre? ¿De qué manera los humanos nos estamos capacitando para refutar, para contraatacar todas las proposiciones del humanismo? La única forma es cuando vamos ejercitando el discernimiento del bien y del mal. Y esto es muy importante, porque es una de las premisas que nos enseña la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Todos aquellos que empiezan a conocer a Dios a través de su palabra escrita van haciendo una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Empieza Dios a crear en cada uno de nuestros corazones valores éticos y morales que nos hacen entender lo que Dios abomina y lo que al hombre le agrada. Y cada uno de nosotros entonces luego decide el qué hacer. Y ya hemos sabido que cuando tratamos de satisfacer nuestros deseos siempre nos ha ido mal, ¿o no? Y ahora estamos aprendiendo que si el consejo de Dios lo aplicamos a nuestras vidas, empieza a traer un resultado positivo para nosotros, para nuestra vida. Aunque de momento no es tan bueno, porque esto requiere una vida de disciplina. Y en lo que menos el hombre estamos dispuestos es a disciplinarnos. Y ninguna disciplina, dice el libro de los Hebreos, que trae alegría a aquellos a los cuales se le aplica. ¿O no es cierto? A ninguno nos gusta la disciplina. Notémoslo nosotros, y es un comentario que espero que se tome como tal. ¿A qué horas iniciamos nuestras reuniones? A ver, la reunión general empieza a las 10 de la mañana. Pero vuelvo a repetir, dimos un margen a las 10:30, porque antes ahora oramos. Estamos aquí acomodando algunas cosas, estamos orando, estamos intercediendo para que las personas vengan y cuando vengan puedan llevarse de parte de Dios algo que beneficie sus vidas. Pero yo no tengo ministerio, dicen, ¿para qué voy tan temprano? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasaría si los músicos llegaran a las 11 de la mañana? A ver, explíqueme. ¿A qué hora crees que van a empezar? ¿Les agradaría a ustedes eso? Yo sé que no. ¿Por qué? No, es que es el trabajo de ellos, ¿no? Pues el tuyo es interceder. Bueno, este fue comercial entre paréntesis. Pero la disciplina es algo que no nos agrada, pero que trae muchos beneficios a nuestras vidas. Y la única forma nosotros de ser beneficiados de la disciplina es cuando empezamos a ejercitarla. Por eso es que
El libro de los Hebreos dice eso de una manera muy seria. El discernimiento está en la mente, en los corazones del hombre, que empiezan a discernir, que empiezan a ejercitar, a practicar. ¿Qué ocupa un levantador de pesas, para poder ejercitar sus músculos? ¿Qué ocupa? Mucho ejercicio. Subir peso a las pesas y hacer rutinas que a veces son enfadosas, engorrosas. ¿Estamos? ¿Qué necesita un atleta para poder correr? Bueno, ejercitarse de la misma forma. Todos aquellos que hacemos algo nos ejercitamos para cumplir con el cometido. Y en la fe debiera de ser lo mismo. Si yo quiero tener fe de que Dios puede obrar en mi vida, yo necesito ejercitar la fe. ¿Y cómo ejercito la fe? Poniendo en práctica lo primero que voy aprendiendo. Todas las cosas que estoy aprendiendo necesito compartirla con otros. ¿Ya me entendió? O sea que saliendo de esta clase tienes una semana para practicar, compartir con otro lo que has escuchado. Si quieres crecer, si quieres que Dios te dé lo que tú necesitas, esto es muy importante. Si tú quieres que Dios te dé lo que tú necesitas, debes de ejercitar lo que estás escuchando, ponerlo en práctica, compartirlo con otros. Porque si no lo compartes con otro, pasan dos cosas. La primera de ellas, no surte el efecto, y lo segundo, te empachas. Te enrancias. ¿Qué es lo que pasa con el alimento que comemos todos los días? Viene una digestión. Es asimilado en el cuerpo. Lo comparte el cuerpo con todas las células que necesitan. Y te es de provecho. A menos que sean chatarra, eso ya no te es tanto de provecho. Pero el alimento espiritual cumple con esa función. Yo lo escucho, me gusta, crea un efecto en mí, y si lo comparto es mayor. Entonces tenemos una gran responsabilidad, compartirles con nuestros amigos. Hasta ahorita el discernimiento, ¿cómo hago la diferencia entre el bien y el mal? Ejercítate. ¿Cómo te ejercitas? Teniendo conocimiento de lo que Dios dice en su palabra escrita, que es la Biblia. Es importante. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17, se nos comenta algo muy importante, que no creas que está fuera de orden. Fíjate, en muchas ocasiones nosotros estábamos comentando, nada menos el día jueves pasado, que hemos escuchado mucha gente cantar, y a nosotros nos sorprende que estamos metidos en alabanza, en adoración, y escuchamos más voces y en ocasiones más instrumentos musicales. ¿Nos ha pasado cuántas veces? Varias veces. Y en ocasiones sentimos que entró mucha gente, porque hasta sombras miramos de que la gente entra, y cuando volteamos no hay nadie. Y luego te preguntas, ¿estamos haciendo las cosas correctamente? ¿Por qué no estamos obteniendo resultados? En apariencia. Debiéramos de entender que si Dios tiene bajo control todas las cosas y que esto es un trabajo de Dios, Dios lo hará prosperar en el tiempo y en la forma. Pero tal vez Dios nos está dando regalos que nosotros no estamos valorando, discerniendo o ni siquiera sabiendo que están llegando a nuestras vidas. Como es este don del discernimiento. Fíjese usted. Si tú sientes que todas esas presencias están en este lugar y no las ves, tendríamos que hacer como hizo Eliseo con Giezi. En alguna ocasión, dice 2 de Reyes capítulo 6, versículo 15, lo siguiente, fíjate. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Un ejército sirio vino sobre esa ciudad, ese pueblo pequeño, a sitiarlo para la destrucción.
Y se asustó tanto porque era uno de los ejércitos más poderosos del mundo en ese tiempo. Vamos a fallecer. ¿Quién no se preocupa cuando su vida está en riesgo? ¿Cuántos de ustedes han tenido su vida en riesgo? ¿Qué sentimientos hay internamente? ¿Cómo se siente la persona? Y esto le pasó a Giezi. Vio sitiada la ciudad con el mejor ejército de entonces y dijo: nosotros somos hombres de paz, no sabemos ni pelear y aquí se va a acabar todo. Pero, vamos al versículo 16. Eliseo lo encuentra y le dice: no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. ¿Cuántas veces hemos dicho: oye, te invito a la reunión? ¿Y cuántos son? Bueno, después te invito ya que tengamos un evento. Dijo Eliseo: los que están con nosotros son más que ellos. Y Giezi, ¿de quién estás hablando? Estamos solos, somos muy pocos los que estamos aquí. Pero vamos. Entonces oró Eliseo: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor. ¿De quién? De Eliseo. O sea que los ojos carnales le fueron abiertos para ver el mundo espiritual y ver que verdaderamente no estaban solos. Y vio carros no como los que traían los ejércitos de Siria, vio carros de fuego. ¿Cuándo se hubieran imaginado en ese tiempo ver esto? Yo no sé si era una tanqueta por ahí, pero imagínate un carro contra una tanqueta. Fue sorprendente. Lo que sigue usted lo puede leer en casa. No sé si te das cuenta que entonces Dios nos ha dado discernimientos de espíritus para saber lo que sucede dentro de nuestro entorno familiar, en nuestra casa y en la congregación. Y en realidad no estamos solos. En ocasiones sentimos presencias. Y tú puedes sentir cuando una presencia es maléfica o es benigna, porque se siente. En alguna ocasión estaba compartiendo yo hace algunos 3 años en un lugar, y hace como 15 días me hablan de una coincidencia que yo sufrí en ese lugar. Me dice una persona, un prominente evangelista vino al mismo lugar donde yo tuve esa experiencia y quería entrar al tema, quería empezar a compartir y no podía. Estaba con una conferencia de líderes y pastores aquí en la comunidad y no podía, y quería empezar y no podía. Entonces se para aparte y le llama la atención a todos, le dice: no se dan cuenta que no puedo empezar, siento una presencia fuerte sobre este lugar que no me permite ni siquiera ni hablar. Y yo es algo que no he comentado más que salvo esa noche que le dije: pues cuando yo subí a aquel lugar a compartir, sentí escalofríos detrás de mí, sentí que algo frío, helado. Y él decía: está lleno de demonios ese lugar. No te doy la conclusión de esto. Lo que te quiero decir, que tú puedes sentir la presencia de algo espiritual cuando es bueno y cuando es malo, porque o se te eriza el pelo, se te eriza la piel, o sientes paz y tranquilidad. Y Dios está permitiendo que estas cosas pasen en nuestras vidas. Necesitamos entender y ir más allá, ser más convincentes en el cómo estamos tomando la palabra de Dios. Cómo podemos obtener y mantener la liberación es a través de una actitud de destrucción del engaño. Y el engaño cede cuando el hombre empieza a incrementar en su corazón y en sus pensamientos la verdad de Dios. Dígalo conmigo: cuando tengo la verdad de Dios, no soy preso del engaño. Dígalo: cuando yo tengo la verdad de Dios en mi vida, no soy preso del engaño.
es resistirse al enemigo, es caminar en la verdad de Dios, porque Jesús es la verdad. No te vuelvas a esclavizar. Si Dios te hizo libre en el pasado, entonces no te vuelvas a esclavizar. ¿Y cómo es que Dios nos hizo libres? Porque me vas a poder decir, o alguien lo va a decir cuando escuche tal vez esta grabación, es que no les impusieron manos, es que no les hicieron de esta forma, es que no le dijeron chamuco sale en el nombre de Jesús. Bueno, todo esto es parte. Pero hay tres formas de cómo Dios libera al hombre. La primera de ellas es cuando vamos conociendo la voluntad de Dios, vamos conociendo quién es Dios, quién es Jesucristo, lo aceptamos y empezamos a vivirlo. Es la primera forma. Y esta es gratuita. Esto es muy interesante, porque cuando yo conozco la verdad de Dios, acepto la verdad de Dios, vivo la verdad de Dios, la libertad llega totalmente, y no importa de qué sea esclavo el hombre, si de demonios, si fortalezas, si de principados, de reinos, de potestades, no importa sobre qué esté esclavizado. No importa que lo esclavice la drogadicción, los vicios, las malas actitudes o las pasiones altas o bajas, o las pasiones adultas o las pasiones juveniles. La segunda es cuando después de esto Jesús llega al corazón del hombre. Mateo 12, versículo 43 y versículo 45 nos da una pequeña narración. Y nos hace ver en versículos atrás que cuando Jesús llega al corazón del hombre, el hombre empieza a ser regenerado, empieza a ser, ¿cómo? Limpiado. Manda a su avanzada para que limpie esa casa, que es el corazón del hombre, sucio y entenebrecido. Como consecuencia de esto, los demonios salen huyendo por la presencia de Cristo Jesús en la vida de una persona. Y cuando esto pasa, el demonio se va a un lugar desértico, solo, inhabitable, en donde empieza a tener preocupaciones porque ha salido de un cuerpo que por mucho tiempo fue su casa. Y cuando se cansa, dice, voy a regresar al cuerpo de donde salí, que bien puede ser el suyo. Y cuando vuelve se da por enterado que aquella casa está limpia y no le gusta. Entonces el demonio es como el ecoloco, no le gustan las cosas limpias. Y cuando llega a aquel cuerpo lo encuentra adornado, limpio, bañado, lo encuentra totalmente diferente. Y luego dice, con que eso me has hecho. Ahora póngale su nombre. Con que eso me has hecho, Felipe. Póngale Gloria, y luego Joel, luego Ever, y luego... dice, con que eso me has hecho, vas a ver. Va por 7 demonios, espíritus peores que él. Y si el hombre le da cabida porque sigue envuelto, porque no quiere seguir conociendo la verdad de Dios y no la ha aceptado totalmente, entonces abre la puerta y entran 7 espíritus peores que el primero, y el estado del hombre se vuelve peor. Observes todas las personas que se fueron de este lugar. Son 7 veces peor. Créalo. Se vuelvo a decir, observe las personas que se fueron de este lugar en la actitud de rebeldía. Son 7 veces peor. Esto es una verdad. No mantuvieron su liberación. No aceptaron totalmente lo que Dios tenía para ellos, ni lo que Dios les decía que debieran de hacer. Vivieron lo que ellos quisieron, sus propias pasiones y sus propias emociones. La tercera es cuando cumplimos la gran comisión. Jesucristo, recuérdense, antes de dejar totalmente ya a sus amigos, después de la aparición que hubo en aquel día, les dijo, vayan, prediquen el evangelio a todas las criaturas,
impongan las manos a quienes los hagan, ellos van a sanar, porque ustedes tienen que sanar a los enfermos, y sobre los que impongan sus manos y están endemoniados, también van a salir los demonios. Nada les va a dañar. Entonces, son las formas, conociendo, aceptando y viviendo la verdad de Dios. Cuando Jesús llega al corazón después de esta primera acción, y tercero, cuando cumplimos la gran comisión. Es probable que lo último, a lo mejor nadie te impuso manos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estabas poseído, a lo mejor no tenías demonios, pero sí eras objeto de engaños espirituales. Y a través de la enseñanza se te ha dado libertad. A través de la enseñanza tú dijiste, Padre, pues esto es diferente, entra a mi vida, y dijo, yo voy, yo te limpio, yo te cuido, yo te mantengo, yo te sostengo. Libre. Hace días compartía con un joven, y esto yo lo quiero tener como algo que pudo haber sucedido, ¿no? Porque en realidad no sé si así fue. Pero estuve compartiéndole por espacio de 2 horas, o un poquito más. Él supuestamente es cristiano, pero un cristiano con muchos problemas en una iglesia. Rechazado por algunos miembros de su iglesia, tal vez por ciertas condiciones físicas, entonces, pero aún siendo servidor. Y empecé a compartir, y yo notaba al final su cara de mucha felicidad, miraba una cara distinta a aquel joven que cuando empezamos a charlar. Unas cuantas horas después, por preguntarle algo, me meto a su Facebook y encuentro una nota que dice, hace 7 horas, tenía las horas que coincidían aproximadamente con el tiempo con el que estoy platicando, un hombre nació de nuevo. Y soy feliz. Esta felicidad nunca la había sentido en mi vida. Soy feliz. Le doy gracias a Dios. Muchas cosas en mi mente se despejaron. Hoy soy feliz. Deseo con todo mi corazón que haya contribuido yo para que aquel joven que era miembro o es miembro de un ministerio y que tiene años en el cristianismo, verdaderamente haya nacido de nuevo. ¿Sí me entiende? No en una religión, sí de nuevo como persona con Cristo. Y si no es así, siento mucho gusto de todas maneras que entonces pudo compartir con otra persona y le dio una oportunidad de vida, porque Cristo nos usa para eso, para darle a las demás personas una oportunidad de vida. Si nosotros queremos mantener la liberación que Cristo Jesús nos ha dado, necesitamos estar firmes diariamente en la palabra de Dios. Necesitamos tomar el lugar que Cristo tuvo en su tiempo cuando murió por nosotros. Y necesitamos, como dice Romanos 11:16, considerarnos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo lo dijo de esta forma después, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando el hombre decide ya no vivir para él, significa que entonces empieza a vivir para los demás. Corta su vida de egoísmo y empieza a buscar porque los demás sean felices. Empieza a enderezar su vida personal. Empieza a preguntarle a Dios, Padre, ¿en qué te he fallado? Y dime cómo ser diferente. ¿Esa es tu actitud? Espero en Dios que sí. Que constantemente le estés preguntando a Dios o retratándote en el espejo de Dios. Conocemos lo que es el fruto de la carne. Analízate, evalúate, examínate a ti mismo si es que verdaderamente sigues todavía envueltos en el fruto de la carne o estás obedeciendo al Espíritu. Considérese muerto a los pecados, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 12 de Romanos 6:12,
No reine el pecado de modo que lo obedezcas en su concupiscencia. Que el pecado ya no reine más en usted. Para que no obedezca, dice, la concupiscencia. ¿Qué es eso de la concupiscencia? El deseo del hombre por pecar. Santiago lo dijo de otra forma. Dice que si bien es cierto que los pensamientos de maldad pueden llegar a nuestros pensamientos, a nuestra mente, es algo semejante a lo que pasa con algún filósofo que decía, yo puedo ver volar los pájaros sobre mi cabeza. Lo que no puedo permitir es que hagan un nido sobre ella. De igual manera, yo puedo tener muchos pensamientos que llegan como un ataque de muchas situaciones que no son propias, que no son buenas. El problema es cuando yo las tomo, las meto al pensamiento, empiezo a buscar cómo actuarlas, después las bajo al corazón y cuando las bajas al corazón ya perdiste porque las vas a actuar. Porque el hombre es lo que piensa. No estamos ajenos de que pensamientos lleguen a nuestras vidas. En nosotros está decir, pensamiento, huye de mí, no te quiero porque no me vas a beneficiar y no va a dar testimonio para Dios ni para mi nueva vida. O le dices, está bien, coqueteas con él. Estar firmes diariamente en la palabra de Dios. Necesitamos escondernos dentro de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 91 encontramos una escritura que es valiosísima y que nos puede ayudar bastante. Fíjese lo que dice esto. Salmo 91, si guste nada más escúchelo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra de Todopoderoso. Y yo creo que nosotros que vivimos en esta área tan caliente, podemos saber cuando nos acogemos a un poco de sombra en verano, ¿verdad? Es como un refrigerio, ya ni siquiera sin agua, la pura sombra. Y aunque es muy caliente, es menos que estar expuesto al sol. Entonces, dice la palabra, todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortífera plaga, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que aceche a las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás serpientes y fieras. Yo lo libraré porque él se acogió a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación, dice el Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo mantener la liberación? Cuando me acojo totalmente a la sombra, al abrigo del Altísimo. Toma el yelmo de la salvación, decía el libro de los Efesios, Pablo. ¿Qué es eso del yelmo de la salvación? ¿Para qué sirve el yelmo? Es una especie de casco. ¿Para qué sirve? Para cubrir nuestra cabeza. Cubre tu cabeza, cubre tu conciencia, cubre tus pensamientos, cubra su mente. Y luego cúbrelo también con espada, empuñe la espada, que es la palabra de Dios.